Permitidme, antes de entrar en el tema, poner algunos síntomas para encuadrar dónde estamos. Me gusta empezar siempre así para que vayamos tomando conciencia, y más en el campo tan respetuoso vuestro de la educación. La crisis espiritual que estamos sufriendo es dura, durísima, porque supone el eclipse de Dios. No solo hemos censurado a Dios, no aparece en el ámbito de la política, no aparece en la plaza pública, no aparece tampoco en el ámbito de la educación de manera particular, en las universidades. Hemos censurado el tema Dios. Y este eclipse de Dios no ocurre dejando las cosas sin más como estaban. Es apagar las luces, es quedarnos a oscuras. No simplemente se ha producido fortuitamente un eclipse, sino que lo hemos expulsado. Hemos censurado la pregunta por Dios. Y al quedarnos a oscuras, lo que ocurre es que las preguntas fundamentales se quedan sin respuesta. La solución ha sido no plantearlas. Ya que no las podemos resolver, lo mejor es no plantearlas. Esto es lo que llamamos una crisis de la razón, posmoderna, llámala como quieras. Por tanto, primera afirmación, es la crisis más seria. Todas las demás son crisis menores. El eclipse de Dios, la censura de Dios en el espacio público, en el campo de la educación, en todos los campos. En España de manera particular. ¿Qué es lo que provoca el eclipse de Dios? Pues la crisis de la razón. La crisis de la razón en el sentido de que simplemente la razón la entendemos en un orden solo. Lo que llamamos la razón instrumental, la que sabe hacer cosas. Y en eso hemos avanzado muchísimo. O sea, todo el mundo de la técnica, la tecnología, hemos crecido mucho. Y gracias a Dios, eso es una maravilla. Sitúa al hombre en situaciones que más fácilmente sabe haberse con las cosas y por tanto remedia cosas que históricamente eran muy difíciles de arreglar. Pero no es la única razón. La razón, si solo privilegiamos esa razón instrumental, bueno, pues dejamos lo más sustantivo de la persona, lo que llamamos las preguntas últimas, las preguntas sobre el origen, sobre el sentido de la vida, sobre la meta de la vida, sobre el sentido del sufrimiento, las grandes preguntas que alberga nuestro corazón y que por mucho que vayamos poniéndole al corazón, pues como la cebolla, cortezas que van sumándose para callarlo, no se acalla del todo. Yo he visto personas totalmente deterioradas, bien por el alcohol, por la droga, por una vida desordenada, que todavía se ve en ellos el rostro de Dios. Todavía el rostro de lo humano, la huella de Dios está presente, de tal manera que tienen redención. A veces parecen corredores sin retornos, para la fe nunca. Bueno, pues como fruto del eclipse de Dios, del ocaso de Dios, de la censura voluntaria de Dios, se ha fragmentado la razón de tal manera que se privilegia la razón instrumental. Esto en el campo de la educación, ¿qué significa? Pues que no queremos afrontar la verdad de la persona, simplemente desarrollar habilidades técnicas, capacidades técnicas, artísticas, conocer más o menos lo que ha sido el patrimonio de la humanidad, pero siempre practicando el reductivismo y cerrando el entendimiento a lo más sustantivo, a lo más importante para la persona, que es poder resolver sus últimas preguntas. Esto es lo que se ha llamado también, antes lo iba escuchando, vamos continuando la charla anterior, la crisis de la verdad. Pero se puede educar sin conocer la verdad. ¿Y hacia dónde orientamos la educación? Pero es que además se hace gala de que es imposible alcanzar la verdad. Entramos en el mundo de la opinión. Si es en el campo de la conducta, lo que el Papa llamaba la dictadura del relativismo. Pero yo creo que hemos dado un pasito más. Estamos ante una sociedad nihilista, que navega siempre a distancia corta, que no se pregunta por el sentido de las cosas. Mirad vosotros a un grupo de adolescentes en cualquiera de nuestras ciudades y los veréis sentados en el suelo con su móvil, hablando los unos con los otros. Acercad el oído y veréis cómo no hablan de nada que tenga trascendencia para la vida. Es un nihilismo práctico.
porque no se privilegia la razón que sea capaz de alcanzar la verdad para darle sentido y recorrido a la libertad. Es que la libertad, si la desenganchamos de la percha de la verdad, que es lo propio, va a la deriva, no sabe hacia dónde orientar los pasos. Y ese es un paso siguiente, lo que llamamos la perversión de la libertad. No se puede educar si no es en un ámbito de libertad, pero la libertad es el recorrido de alguien que, siendo inteligente, busca la perfección de su persona, eso es evidente. Somos libres no para autodestruirnos, sino para ir perfeccionando nuestro ser, eso lo llamamos el bien. Es el recorrido propio de la libertad. Si es el bien conocido especulativamente, lo llamamos la verdad. Si es el bien desarrollado prácticamente, pues lo llamamos el bien moral de la persona o el bien sin más. La perversión de la libertad, el relativismo o el dejar simplemente todo en el campo de las opiniones es, diríamos, la carcoma de la educación. Porque ya, ¿qué vamos a hacer? Se nos decía al final, el programa es ser testigo, ser maestro, pero de la verdad, proponerte como programa, desde la santidad, que sería ya la excelencia, perfecto, es lo que hemos entendido siempre. Pero la crisis cultural es muy seria y nos está dejando a oscuras. En todos los campos, pero aquí estamos hablando del campo educativo. La perversión de la libertad hace imposible la educación. La crisis de la verdad hace imposible el programa de educación. Todos los programas que se hacen en España, salvo honrosas excepciones, son programas que conducen al fracaso, son racionalistas, no conocen al hombre en profundidad, no conocen lo que hay en el corazón humano. Son todo propuestas racionalistas que, por no conocer la antropología adecuada, la verdad del hombre, no conocer la herida que hay en el corazón desde el pecado original y nuestros propios pecados, todos son programas que, inspirados en otros menesteres, sea la logística de otros campos, pues están condenados al fracaso, porque no conocen el alma humana, no conocen el corazón humano. Sin la verdad del corazón humano, sin conocer en profundidad lo que hay albergado en el interior de cada uno de nosotros, es imposible educar. Pero es más, queridos, es que se ha negado la consistencia ontológica del alma. A ver quién educa, pues. Si leéis el número 78 de la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, ahí hace el Papa una llamada a lo que él llama la consistencia ontológica del alma. Dice, todo se reduce cuando hablamos de la vida de la persona al campo de la psicología o de la neurología, pero no se conoce la vida interior. Algo estaba diciendo el ponente anterior. ¿Qué sería sin ese mundo interior, sin esa vida interior, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa? Tendríamos que cerrar los libros y retirarlos. Si no se conoce el alma y la consistencia ontológica del alma, ¿qué desarrollamos? Se nos decía, actitudes que hemos de provocar, el silencio, evidentemente. Y si no, ¿qué educamos? Una crisis de la razón, una crisis de la verdad, una perversión de la libertad, una pérdida del alma. Entonces, ¿quiénes tenemos delante? Tenemos delante sujetos muy vulnerables, muy alcanzados solo al nivel de lo que llamamos una sociedad emotivista, donde los estímulos potentes de una sociedad tremendamente consumista les ganan. Adquirir la libertad para el autodominio y la autodeterminación es toda la tarea de la educación, pero los sujetos que tenemos delante son muy vulnerables y están muy heridos. Por tanto, hay que reconstruir desde abajo, desde una antropología adecuada que nos da la luz suficiente para entender lo que es el alma humana. Más todavía, déjame que os diga otro detalle. Esto ha provocado el apagón de la conciencia moral, que es lo peor que le puede ocurrir a uno. No saber distinguir entre el bien y el mal. Eso deriva a la neurosis y la locura. Cuando uno no sabe orientar sus pasos, sabiendo lo que es el bien o lo que es el mal. Y así vemos tantos grupos nuestros, de adolescentes, de jóvenes, que van detrás de tantas cosas que pueden arruinar su vida. Porque necesitan expresar su propia libertad, que no es más que cuando prescinde de la verdad, un haz de reacciones a los estímulos potentes de la sociedad que no están más que al nivel de lo que llamamos los impulsos primarios de las personas. Llamadlo instintos, llamadlo emociones, más no se da. Los muchachos del instituto, de tantos que conozco yo, están esperando que llegue el viernes para irse por la noche de movida, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
como si sin eso no se pudiera vivir, y van arruinando su vida. Están alcanzados simplemente en sus emociones, en sus instintos primarios. El sujeto humano ahí no ha florecido todavía. Da cuenta de la importancia que tiene este congreso y lo que se espera de todos vosotros. Han entrado al asalto y han destruido la casa donde se podía construir el sujeto humano. Y esa casa se llama la familia. O sea, el edificio de la familia ha sido asaltado y destruido. Solo quedan trozos que nos pueden recordar en su fragmento la belleza de la totalidad, pero ya es una familia la que tenemos muy vulnerable. Claro, sin la familia es muy difícil que surja un sujeto humano capaz de ser generado desde el amor, ser amado como persona en su dignidad y por tanto crecer en el espacio, el único que lo hace posible, de la verdadera libertad, donde, siendo educado, comenzamos por la virtud primaria, si no, no conseguiréis nunca nada, la virtud de la castidad. Si una persona no es capaz, desde la virtud de la templanza, de adquirir por gracia de Dios y fuerza del Espíritu Santo la castidad, nunca tendrás un sujeto humano. Tendrás una persona que es una veleta, que estará pues al calor de lo que le dé el viento. No se sostiene a sí mismo, y este es un drama en nuestra cultura. La virtud de la castidad forma al sujeto capaz de vivir en la templanza que le lleva a regular todo el mundo de los impulsos, de los instintos, del placer o no placer, de tal manera que dirigiendo la libertad en la autodeterminación y en la autodominio hacia el bien, pone al hombre en pie. Si no hay virtud de la castidad, cae en el suelo. Y de esto en España no se habla casi nunca. No he nombrado las virtudes teologales, la fe, pero las nombraremos. No he empezado por la prudencia, la fortaleza. Hemos entrado para provocar vuestra libertad. Para deciros que lo que tenemos delante es un sujeto vulnerable y débil, que en nombre de la libertad y del progreso se ha despreciado hasta el límite lo que es custodiar el corazón para que una persona, siendo sana, sea capaz de volver a la armonía que ha destruido en él el pecado original y sus propios pecados. Comenzando por la gran vocación de toda persona, que es la vocación al amor. Sin la castidad, imposible. Pero nuestros ayuntamientos y nuestras consejerías lo que han hecho es provocar cursos para la masturbación y han repartido preservativos. Lo digo así para que os despertéis. Para que os deis cuenta cuando una sociedad nihilista que pierde el norte de la verdad está conduciendo a la autodestrucción, a la destrucción del sujeto humano. Por tanto, este congreso y todo lo que se quiere promover viene, diríamos, como agua en el mes de abril o el mes de mayo para nuestra tierra, que está estéril, está agostada y está sin agua. Nuestros niños merecen todo el aprecio de vosotros que, educadores desde el principio de la fe cristiana, estáis ahí intentando reconstruir este edificio que, insisto, ha sido sistemáticamente asaltado y destruido de tal manera que se tiene una concepción de la persona que no responde a la identidad del sujeto humano. Se la mira simplemente como individuo, cuando la persona no es más que un haz de relaciones. La fundante, que es Dios, que nos ha dado la vida, gracias a Dios, todavía no han quitado de la Real Academia la palabra procreación. Todos venimos siendo llamados por Dios a través del amor de nuestros padres. Eso significa la palabra procreación. Y todos somos hijos de Dios. Es Él quien crea el alma y lo infunde en nosotros y por tanto nos hace ser alguien, llamado a vivir desde la libertad por el conocimiento de la verdad, pero redimiendo su corazón, sanando la herida del corazón del pecado original de sus pecados. Por tanto, no hay sujeto humano posible sin la gracia de Dios que redime el corazón humano. Esto es lo que llamamos nosotros, por decirlo rápidamente, antropología adecuada, la de Juan Pablo II, que mira a la persona en la unidad cuerpo-espíritu, una totalidad unificada, que mira a la persona en la diferencia varón-mujer para desde la libertad recorrer el camino y la vocación al amor, y desde el amor la fecundidad, que Dios fecunde con lo que Dios hace posible por los hijos o con la fecundidad espiritual, y desde ahí en el matrimonio se crea una comunidad más amplia de personas que llamamos familia, miramos desde el bautismo, llamamos iglesia doméstica, donde la primera misión es custodiar la vida desde el amor. Y custodiarla significa educarla. Educarla como persona en las virtudes y educarla como cristiano, infundiéndoles
la fe, la posibilidad de encontrarse con el verdadero maestro que es Jesucristo. De ahí lo que se nos decía al final de la conferencia, la necesidad de provocar experiencias para encontrarnos con Jesucristo encarnado en el testimonio de los padres, en la vida de esa pequeña comunión de personas, iglesia doméstica, que es la familia, siempre en consonancia con la comunidad cristiana donde se alimenta la fe por la escucha de la palabra, la celebración de los sacramentos, la comunión en el amor. Por tanto, no partimos de una situación neutral, partimos de una situación de derribo que hay que reconstruir. Volver al inicio, pero eso es estupendo. Esto es una verdadera aventura. La Iglesia nos habla de nueva evangelización porque es volver a los orígenes de aquellos primeros que comenzaron a expandir por fuerza del Espíritu Santo la fe y volver a las raíces mismas de lo que constituye a la persona humana. La escuela, en este caso, que forma a las personas, es la familia. Ahora la relacionaremos brevemente con la escuela. La familia, Familiares Consorcio número 40, es la primera comunidad educativa. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones y creencias. ¿Por qué es la primera comunidad educativa? Porque ellos han dado origen a la vida, cooperando con Dios. Y por tanto la figura paterna y materna que tienen su punto de origen en la paternidad de Dios es lo que les da la razón para educar a sus hijos, porque son padres, porque han educado, porque han convocado a la vida a sus hijos y por tanto tienen que educarlos, porque una persona no es simplemente traerla al mundo, sino educarla. Bueno, ya sabéis que en el Código Civil español ya no existe la palabra padre ni madre, para que veáis hasta dónde puede llegar esta situación de ocultación de la censura de Dios que lleva a la destrucción de la propia realidad más básica como es ser persona, en este caso la vocación a la paternidad y a la maternidad. No es la única la familia, la comunidad educativa. ¿Y por qué no es la única? Porque no tiene fuerza suficiente para desarrollar todo lo que significa la educación. Y por tanto, siendo la primera, necesita la colaboración de otras instancias que en la sociedad tienen que proveer para remediar lo que ella por sí misma no puede. Y entonces entramos en la escuela, entramos en la sociedad que debe de proveer los medios para llevar adelante la educación. Siempre sabiendo que el derecho-deber que tienen los padres para educar a sus hijos es un derecho que llamamos esencial. Tiene que darse necesariamente, si no queda, diríamos, disminuida lo que es la educación. Es originario, le es esencial y no es delegable totalmente. Por tanto, la escuela necesita de estar en cooperación con los padres y los padres reclaman la libertad para educar a sus hijos en sus propias creencias y convicciones. Y tiene que darse ahí un trato de alianza entre la escuela y la familia. Es verdad que la familia está en crisis, si es vulnerable, también lo está la escuela, por eso es la importancia de este congreso para iniciar de nuevo la reconstrucción de todo el edificio sin desconectar con la fuente original de la educación que es la familia. No se hace ninguna violencia a la familia creando escuelas, porque toda persona que no se reduce a ser individuo tiene una vocación a la sociabilidad. Va con el hecho de la naturaleza de ser persona, el hecho de la relación y la vocación a la sociabilidad. Por tanto, esa realidad de la escuela que viene a complementar lo que es la familia le es necesaria y por el principio de subsidiariedad cada uno realizará lo que puede. ¿Pueden los padres organizarse para crear una escuela? Perfectamente. ¿Pueden haber iniciativas sociales para organizar escuelas desde la libertad? Perfectamente. Y ambas se necesitan para llevar adelante una cooperación donde el sujeto sea mirado no solo desde la realidad pequeña de la familia, sino todo lo que significa perfeccionar a la persona y alcanzar su plenitud, ese es el fin de la educación, y prepararlo para poder ser responsable en todo aquello que requiera el bien común en la sociedad. Son dos pilares. La escuela, la familia, cooperan para llevar a la persona en la perfección del bien a su plenitud y a la vez poder adquirir todas las responsabilidades que reclama el construir con otros el bien común. Por la naturaleza propia de la persona, que es una vocación a la sociabilidad, pues se crean los espacios para complementar la educación. La sociedad no ha nacido por mucho que se empeñe Rousseau del pacto social, eso es racionalismo.
La sociedad nace por la vocación de la naturaleza humana a la sociedad. Porque el hombre no ha nacido para vivir aislado, sino que reclama su propia naturaleza la relación primaria en la familia y después abierta en nosotros, que tejido formamos lo que llamamos la sociedad, gobernada en su cúpula por el Estado y el gobierno. Pero todo arranca desde abajo. Como tampoco la mirada de Rousseau sobre el niño es la que corresponde a una educación que quiera ser verdaderamente adecuada a lo que es la realidad de cada uno de nosotros. Esa, diríamos, plaga pedagógica rousseauiana que todavía permanece en los proyectos educativos es desconocer lo que es la propia persona. Pero es por falta de luz. Y ahí es donde integramos la fe. La fe es la lámpara que enciende la luz, porque la fe es conocimiento. La fe no se agota en un sentimiento religioso, siendo nobilísimo el sentimiento religioso. Pero la fe es una fuente de conocimiento. Dice el Papa en la encíclica Fides et Ratio que son las dos alas del espíritu, la fe y la razón. No solo llega la fe allá donde ya no sabemos qué hacer y entonces decimos creemos lo que no vemos. No, no, no. Es que la fe ya es una luz que le da a la razón toda la pureza necesaria para no caer en la ideologización de la razón. Es una de las misiones de la fe, desideologizar a la razón, no hacerla soberbia, y responder a todos esos límites que ella por sí no puede alcanzar porque se enfrenta delante de lo que llamaba mi antecesor el misterio de Dios que se ha revelado en Cristo, que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo y que tiene su espacio de convivencia en lo que es la propia Iglesia, que se construye con la palabra de Dios, con los sacramentos y con la comunión en el amor. Necesitamos encender necesariamente la luz de la fe para poder hacernos cargo de lo que es la cooperación con los padres, la respuesta que puede dar la escuela para educar al sujeto humano de tal manera que no renunciemos a nada de lo que hay escrito en el propio corazón del hombre. No tengamos una visión del hombre antropológica con reducciones y no neguemos el sentido propio de la vida que enciende la lámpara de la fe. Pero la lámpara de la fe no simplemente se agota siendo conocimiento. Es que la fe es gracia de Dios que viene a nosotros, por tanto siempre respuesta, es don primero, Dios que nos precede y que nosotros ante el encuentro de Jesucristo respondemos, conocido en los testigos, conocido a través de la Iglesia, conocido ante los acontecimientos de la vida que nos hablan de Dios. Cada uno tiene su propia biografía e historia de la fe. Pero la fe es gracia. Es que la fe sana el corazón del hombre y lo que no podíamos hacer, lo podemos hacer por gracia de Dios. Y por tanto, la fe ayuda a la educación no simplemente respondiendo a las últimas preguntas, no simplemente ampliando el panorama y el horizonte del conocimiento, sino dando las claves para sanar el corazón. La virtud de la castidad, si es puro voluntarismo, no se alcanza nunca. Tiene que ser sanado el corazón para que en el acto libre integremos a la vez los impulsos, los afectos, el juicio de la razón que nos dice dónde está el bien y la verdad que pueda recorrer ese camino, pero si tiene sanado el corazón, y eso es la gracia. Y en el espacio educativo, sea familiar o sea el de la escuela, ¿qué hacemos? Pues crear las condiciones donde se haga posible el acontecimiento de Jesucristo y su presencia sanadora que le recupera o le da al corazón la capacidad de ser libre. La capacidad de integrar los impulsos, los afectos en el recorrido de la verdad hecho libremente para poder alcanzar el bien o la plenitud de la persona. Esas son las virtudes. Decía el que me ha precedido, valores, virtudes. Déjame decir unas palabras sobre esto. Hay distintas clases de valores, ¿no? El que estaba tocando la guitarra, pues era un virtuoso de la guitarra, ¿no? Antes ha tenido que hacer aprendizaje y cuando ya se sabe soltar, pues nos ha puesto un modo de tocar la guitarra que era pues, lo que aprendería en la academia y ahora ya se suelta porque es maestro. Es virtuoso, es una habilidad artística. Nadie me puede reprochar a mí que yo no sepa tocar la guitarra. Y si lo hacéis seríais injustos. Pero sí me podéis reprochar que yo no os diga la verdad. Pero no estamos hablando de lo mismo. Hacer sonar la guitarra o el piano o el violín es una habilidad artística. En cambio, decir la verdad es un valor moral que afecta a la persona en cuanto persona. Y por tanto me podríais reprochar que yo estuviera aquí diciéndoos cosas para engañaros.
Cuando hablamos de los valores hemos de saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Los valores que afectan a la persona en cuanto a persona los llamamos valores morales. Simplemente los apuntamos y decimos son estos, pero ¿cómo se adquieren? Se adquieren por medio de lo que llamamos las virtudes, que es lo necesario en la educación. La educación en la virtud no significa, escuchamos en España continuamente, educar en valores, educar en valores. Bueno, pero eso es, diríamos, alcanzar los valores morales en el final del recorrido. Es verdad que podemos subjetivamente crear valores que no lo son, y eso es un peligro y hay que estar atento. Pero quien nos da acceso a tocar bien la guitarra, si es una habilidad, en este caso artística, es el aprendizaje, y eso es la virtud. La fe nos da la ampliación del ánimo para que con la gracia de Dios no solo adquiramos las virtudes humanas, sino todo el equipaje que Dios le da al bautizado y que son las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, que es el modo de ser de Dios. Eso es estupendo, es maravilloso. Desconocer eso es hacer la peor traición a la persona, porque nos da su modo de conocer, nos da su modo de amar regalado y nos da la meta de la propia persona que solo Él puede darnos, que es el cielo, que es el destino final de la persona. La virtud, para ser un poquito pedagógico, es la extensión del ánimo, ánimo es el alma, es la capacidad, que nos hace poder realizar el bien de manera permanente y con facilidad. Vosotros sois educadores de virtudes. La finalidad de la educación es formar a la persona, formar, una palabra importantísima, formar, adquirir la forma del sujeto humano. Ahora diremos algo más. Adquirir la forma del sujeto humano para que por medio de la virtud se extienda el ánimo para poder obrar el bien de manera permanente y con facilidad. ¿Y cuál es el modelo del hombre, varón y mujer? Ese es el problema. Si el fin de la educación es educar a la persona y desarrollar todas sus habilidades para que después responda a las exigencias del bien común en la sociedad, tenemos que tener a alguien que verdaderamente sea el modelo, la persona, el maestro al cual debemos de seguir. Eso es lo que propone la fe, es Jesucristo, no lo dudéis. Pero claro, a ver si nos enteramos de una vez, queridos amigos. Gaudium et Spes, el verbo encarnado revela al hombre la verdad del hombre, ¿no? Eso Juan Pablo II lo comentó continuamente. Es que lo cristiano es la perfección del humano, dicho en palabras más sencillas. No tengáis ningún miedo de educar, teniendo como formalidad primera, como axiomas y primeros principios para la educación, Cristo como persona que accede a nosotros por gracia y nos regala la fe, para que teniéndole a Él como maestro, desarrollemos en plenitud todo lo humano. Cristo no nos va a enseñar matemáticas, esas son las cosas que después se enseñan, pero nos va a enseñar lo que es la belleza y el esplendor de ser persona, porque lo cristiano es la perfección del humano. Dios revelado, encarnado en Jesucristo, le da al hombre la respuesta de lo que significa ser hombre, varón o mujer. Por eso la fe es concreta, nunca es abstracta, no creemos en Dios, no sabemos dónde está. Es Jesucristo encarnado, que se hace presente ahora en sus testigos, que sois vosotros, que se hace presente de manera particular en la Eucaristía, en su palabra, que se hace presente en los oasis, que son las parroquias, movimientos, espacios educativos, donde se visibiliza lo cristiano, porque la fe entra por el oído y entra por los ojos. Tal manera que cuando nosotros hacemos una propuesta de educación cristiana, no le estamos quitando nada a lo humano, no estamos haciendo reduccionismos, no estamos creando espacios fanáticos para que la libertad la orientemos en un camino determinado, es todo lo contrario. Estamos dándole recorrido a la libertad, estamos dándole recorrido al entendimiento para que alcance toda la plenitud de la verdad y pueda después ser responsable, porque la gracia de la fe cura el corazón humano, de adquirir todas las responsabilidades que para construir con otros el bien común sean necesarios en la sociedad. Queridos, es muy importante que ayudemos a las familias para que aprendan ellos a educar en el amor, para que viviendo el amor esponsal gasten toda su vida amando a sus hijos y con vosotros sean capaces de desarrollar auténticos sujetos humanos que tienen como punto de referencia, no como mirándolo desde fuera, porque Cristo viene a nosotros por la fe, tengan como modelo a Jesucristo. Déjame decir una
llamadita al tema de la escuela de iniciativa social. Nuestra cultura ideologizada crea palabras y a través de las palabras pues va cambiando la realidad de las cosas. ¿Vosotros sabéis de dónde viene la palabra público? Viene de pueblo, de populus. Una escuela de iniciativa social organizada por los padres, por aquellos empresarios que quieren organizar un colegio, es una escuela pública. Querer arrinconar al ámbito de lo privado aquí entra quien quiere, acepta un ideario porque para eso se hace desde la libertad y por tanto sería estatalismo impedir este tipo de escuela, pero lo es no sufragar económicamente los gastos necesarios para hacerla imposible, porque por el principio de solidaridad y de justicia distributiva el Estado tiene el dinero de los contribuyentes, no es un dinero público, es otra ideología, es el dinero público, ¿eso qué es? Es un dinero de los contribuyentes que revierte a aquellos que son contribuyentes según el criterio de subsidiariedad, porque el Estado tiene que ayudar a todas las iniciativas sociales, por el principio de solidaridad y el de justicia distributiva. Lo digo para que sepamos un poquito en qué contexto estamos. Sería, diríamos, estatalismo que camina hacia el totalitarismo impedir las escuelas de iniciativa social o ahogarlas económicamente. No harían justicia distributiva. Cierro el paréntesis, porque no acepto ese, diríamos, lenguaje ideológico de público y privado. Me parece que es una ideología que está continuamente repitiéndose y que a veces pues, puede incluso dejarnos desarmados en el campo del lenguaje. Entramos en la fe. La fe, y con esto acabo y abrimos el diálogo. La fe en este concierto de realidades, familia, escuela, administración, que tiene que subvenir a las necesidades de las escuelas de iniciativa social como de las propias familias. Juan Pablo II dijo la frase, diríamos, más atrevida de todas en la Gratissima Insane, que es la Carta a las Familias. Dice, a su modo, la familia es una realidad soberana. Este mundo de nuestra cultura tan individualista está en las antípodas de esta afirmación. La llama realidad cuasi soberana, ¿no? Ella, por haber dado la vida a los hijos, por haberse constituido como célula primaria de la sociedad, tiene una cierta soberanía, no completa. Pero se le quiere robar sustituyendo la palabra filiación por la palabra ciudadanía. De tal manera que el Estado sea el primero en educar y no la familia, ¿no? Eso es subvertir la realidad. Es la familia y la escuela coopera con la familia y ambas son necesarias y el Estado, por el principio de subsidiariedad, tiene que ayudar. Vuelvo a la fe porque si no me voy por estos líos. Sin la fe es imposible llevar a plenitud la educación de la persona humana. Y sin la gracia de Dios es imposible todo proyecto educativo, se hace racionalista. Pero la fe no nos hace simplemente seguir a Cristo individualmente, nos incorpora en un cuerpo, porque Cristo es cabeza de la Iglesia, es el cabeza del cuerpo del cual todos por el bautismo hemos sido incorporados, eso que se llama cuerpo místico, se llama San Pablo y desde ahí toda la teología sobre la familia. Formamos parte del cuerpo de Cristo, por tanto es introducir en un pueblo. El espacio educativo forma parte de esa misión amplia de aquellos que siendo bautizados están llamados a evangelizar. Nueva evangelización también entra en los colegios, también entra en las universidades, también entra en todos los espacios públicos, políticos, faltaría más. Un cristiano, un católico, ¿dónde está? No tiene que hacer nunca un reduccionismo de decir ahora soy cristiano y ahora no lo soy, ahora soy católico y ahora no lo soy. No hay que anteponer nada a Cristo y por tanto, donde estemos, se hará presente la voz de aquellos que siendo alcanzados por la gracia de Jesucristo viven en un pueblo que se llama la Iglesia y allí son introducidos para alimentar su propia fe. La escuela en este sentido puede cooperar perfectamente con los padres. ¿Cómo lo podéis hacer? Desarrollando proyectos no racionalistas de educación, dejando introducir no simplemente la educación de la inteligencia con las verdades propias de la fe, sino introduciendo la propia, como se nos decía antes, experiencia de lo que es un creyente con la celebración de la Eucaristía, con la celebración del sacramento de la penitencia y creando un espacio donde se visibilice lo que es el acto educativo llevado a cabo por un testigo de la fe. No diría yo ya más cosas, simplemente dos apuntes que pueden resultar de interés y que los obispos en el último documento los hemos subrayado, documentos sobre la verdad del amor humano.
insistimos mucho en la necesidad de los afectos, de educar los afectos. Por tanto, en la necesidad de la educación afectivo-sexual. Porque estamos siendo conscientes de que sin eso no se pone en pie la persona. Y por tanto, un ambiente de posibilidad de llevar adelante la educación de la libertad, educando los afectos, educando la sexualidad como vocación al amor, es necesaria en la escuela. Y ahí hay proyectos que se pueden introducir en la escuela. ¿Y cómo haríamos, más allá de los consejos escolares, que la simbiosis o la alianza familia-colegio se llevara adelante? A través de escuelas de familias, que las pueden propiciar los mismos colegios o las pueden propiciar las parroquias. Pero es necesario, para que no se separe tanto la realidad del hecho familiar del hecho del espacio educativo del colegio. Esto es el verdadero desarrollo. Esto es el verdadero progreso, porque la fe además nos da futuro. La fe nos da futuro, nos da la vida eterna, fijaos el futuro, es un futuro espléndido, pero da futuro porque nos da claves para poder desarrollar lo que ahora mismo está entrando en crisis, que es la propia realidad matrimonial, la propia realidad familiar y el hecho de que nadie sabe por dónde caminar para llevar verdaderamente proyectos educativos. Bueno, pues si encendemos la lámpara de la fe, desaparecerá el eclipse de Dios e iluminará toda la realidad y le dará la razón, la fuerza suficiente para afrontar el tema de la verdad. Es más, le dará recorrido a la libertad y encenderá la lámpara de la conciencia. Un hombre y una mujer sin conciencia no sabe exactamente cómo orientar sus pasos. Nos introducirá en un espacio donde se pueda vivir. Ese espacio se llama la Iglesia, que se concentra en las iglesias domésticas que son las familias y se amplían los espacios educativos que son la escuela. Y desarrollando todo lo que es necesario en el campo de la formación humana para adquirir todas las habilidades y todas las responsabilidades para alcanzar el bien común con otros, les daréis a las personas lo que más necesitan, que es poder vivir con sentido y poder vivir con esperanza. Pero amigos, que esto no se acaba aquí, ¿eh? La esperanza, cuando es real, apunta hacia el cielo. Por eso también los maestros, magíster más, desde la verdad es cuando uno puede ser más, si no, ¿qué va a ser? Magíster, o profesores que profesan la fe y la verdad, podéis ayudar a los niños y a las niñas a ser santos, porque este es el verdadero proyecto de Dios. O sea, muchísimas gracias. Si alguien desea decir algo, por favor que levante la mano. ¿Podría definirnos un modelo de maestro? Modelo de maestros. La Iglesia tiene el patrimonio más grande en el orden de lo que es el magisterio y la enseñanza. Claro, esto no lo podemos nosotros desaprovechar. Los verdaderos maestros, maestros Jesucristo, y los que más se han aproximado a Él son los santos. Y los santos son los que han fundado tantas realidades educativas, en España y en el mundo entero. Lo que más se aproxime a Jesucristo será el modelo del verdadero maestro, el verdadero profesor. Todo ese patrimonio de los santos fundadores de congregaciones para la educación lo tendríamos que recuperar. Tendríamos de tenerlos como modelos de referencia. ¿Cuál era el secreto de estos hombres, de estas mujeres que consagraron su vida a la educación de los niños, a la educación de las niñas? Pues que llevaban la lámpara encendida, que llevaban el corazón ardiente para, apiadándose de los niños, particularmente de los más pobres y necesitados, llevarles la verdad de Dios. Traducido de una manera más concreta para el ámbito que tenemos aquí delante. Hombre, si queréis ser profesores cristianos en el ámbito de la Iglesia Católica, yo no empezaría nunca un acto educativo sin ponerme en manos de Dios. Eso se llama oración. Es muy concreto lo que estoy diciendo. Y no está prohibido rezar con los muchachos. Porque todo lo esperamos de Él. Porque la práctica de la oración es un modo de ejercicio de la fe. Y porque la fe nos abre el entendimiento para poder anunciar y ser testigo de algo que nos sobrepasa a nosotros, que es la verdad. La verdad nos abraza a todos, ¿no? La verdad no es que la fabriquemos nosotros, nos abraza a nosotros. De esto hablamos poco, pero no está mal recordar que un profesor, un maestro cristiano católico, lo que hace es ponerse en manos de Dios y rezar por los alumnos y prepararse de la manera, diríamos, más conveniente la clase.
de tal manera que no haya nada que esté sometido sin más a la improvisación. Todo lo que siembras en el corazón de un niño puede ser definitivo. Y por tanto eso, solo los que tienen amor en el corazón, esos son los santos, tienen los ojos agudos para ver la necesidad que hay en el corazón de cada uno de los niños. Esa es la pedagogía del amor, es la pedagogía de Dios, que nos lleva a ser fuertes en los momentos difíciles, que nos lleva a ser pacientes, todo lo que hace el amor. Vosotros leéis la carta a los Corintios y leéis ahí todo lo que es el amor, pues eso es la mejor de las pedagogías. Y después esto que a veces se llama así, de una manera muy técnica, que hay que ser muy profesionales, eso significa ser aquellos que profesan la verdad y son rigurosos en eso. Son rigurosos en eso. Profesan la verdad con todos los medios que nos ofrece pues esta situación, diríamos que es buena como punto de partida, que nos da lo que ha adquirido la sociedad a lo largo de tantos años y que pasa a través de la propia persona. No nos predicamos a nosotros mismos, por eso tampoco tenemos que tener miedo, predicamos a Jesucristo, pero Jesucristo es que necesita de testigos que lo hagan verificable y concreto en cualquiera de los lugares, sea la familia, sea la calle, sea el ámbito de la escuela. Lo que he dicho de los santos, Benedicto XVI lo ha repetido muchísimas veces y hemos de buscar ahí en las fuentes lo que significa, la fuente de los santos, la verdadera pedagogía cristiana. La pedagogía cristiana no tiene nada que ver con el individualismo, sino es una pedagogía que desde el amor sabe que el hombre, la mujer, son un haz de relaciones y pone al sujeto en relación primera, fundante con Dios, la pone con sus padres, a quienes debe honra, honrarás padre y madre, la pone con su ámbito de hermanos, con sus compañeros, con un rostro siempre de fraternidad y cuida todas y cada una de las relaciones. Hoy la pedagogía tiene al fondo no una visión como una de relaciones, sino más bien el individuo autónomo que al final pues, se rige desde sí mismo y que reduce todo lo que es la riqueza de ser persona. Podríamos decir más cosas, pero con esto yo creo que algo hemos dicho. Quería llamar la atención sobre dos necesidades para pedir su parecer. Creo que muchas veces, incluso las personas católicas más convencidas, emotivamente convencidas, cuando se les pregunta que por qué son católicas, pues generalmente no saben responder, aunque por otro lado sean personas cultas o incluso se dediquen a la docencia. Y luego el segundo aspecto está vinculado con el primero. ¿Es posible evangelizar a los alumnos, ayudarles a encontrarse con Cristo, sin incitarles el gusanillo evangelizador? ¿Alguien está realmente evangelizado si no evangeliza? Y en concreto, nuestros colegios católicos, sobre todo como este, que es nuevo, que tiene vigor, que tiene ganas de hacer cosas nuevas, ¿no tendría que plantearse alguna vez, como usted hace muy bien en su diócesis, en crear algo así? Es una idea, se puede llamar de otra manera, una escuela de evangelización, de evangelizadores, puede ser de calle o de otra manera. Gracias. Tan peligroso es el racionalismo como el fideísmo, como el espiritualismo, mal entendido. O sea, todos los ismos son peligrosos, ¿no? Hemos de estar dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza. Por eso he empezado diciendo que la fe no se agota en el conocimiento, pero conocemos y la revelación nos abre todo un mundo. Es decir, te voy a poner ejemplos. Yo, ¿por qué no soy partidario del aborto? O sea, no simplemente porque conozca ya cuál es el origen de la vida, porque los que son partidarios del aborto también lo conocen. Saben que se une el espermatozoide del óvulo, empieza la fecundación y ellos lo saben y se han quedado sin argumentos, pero continúan siendo partidarios del aborto. ¿Y yo por qué no lo soy? Pues que tengo una luz especial, que entiendo que la vida es sagrada desde el origen y que hay un mandamiento que custodia esa vida humana que es sagrada y es no matarás. La fe me ha dado conocimiento y por eso no soy partidario del aborto. Pongo este ejemplo como podría ponerte cualquier otro. La fe es conocimiento y uno es capaz de dar razones de su esperanza y las da testificándola, de tal manera que une conocimiento con experiencia y se hace provocador de la libertad de otros. Una fe que no evangeliza está muerta. Del mismo modo que la fe nos da las claves de lo que es el misterio de la persona, la herencia del pecado original, la herida del corazón, la necesidad de la gracia para sanarla, cuando uno recibe el don de la fe y la gracia, es tanta la alegría que siente, se siente tan regenerado y reconstruido que necesita comunicarlo.
Y eso es igual, pasando una noche de evangelización en una parroquia, orando ante el Santísimo y saliendo a la calle, como en un espacio de un colegio, como en la propia realidad de la parroquia. Porque la fe, además, nos lo ha enseñado Benito XVI, también nos lo ha recordado en la Porta Fidei, crece dándola. Si es que todo es muy práctico, esto sí que es importante que lo reconozcamos. Es decir, la educación no es una educación teórica, tú no enseñas a alguien a orar dándole libros de oración sin más, se tiene que poner a orar. Y tiene que entrar en la práctica de la oración. Y en la medida en que entra, la fe cristiana es una iniciación a la vida en Cristo, es un arte de vivir. Y cuando uno, en la medida que entra, aunque no vea, no ve completamente, la fe es Abraham, sal, es un éxodo. Sal de ti mismo, ponte en camino. De tal manera que cuando le preguntan a un israelita por la fe, que sabe lo que dice. Tienen el mandamiento, ¿no? Escucha Israel, el Señor es uno, ¿no? No hay otros dioses. Esto se lo enseñarás a tu hijo, estando sentado, estando acostado o levantado. Es la gran preocupación. Cuando le preguntan por la fe, empieza a narrar un relato. Dice, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, etcétera, etcétera. La fe es relación, relato de lo que Dios te regala cada día. Y cuando uno va al médico y le han curado un cáncer, bueno, poco tiempo le falta para decirle a otro, encuentra un médico que me ha curado. Pero eso es lo que hizo San Agustín. Señor, yo te buscaba por todas las cosas y lo único que encontraba de bueno es lo que tú has puesto en ellas. Daba vueltas y vueltas buscando, de tarde te amé. Ah, pero tú estabas dentro de mí, yo no lo sabía. Y cuando relampagueaste y se iluminó mi mente y mi corazón, ya no quiere otra cosa porque ha encontrado la miel, ha encontrado la dulzura del amor de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, va contándolo por todas partes y escribe las confesiones y las puedes leer tú esta noche antes de acostarte. Por tanto, uno es evangelizado en el sentido que recibe la buena noticia, que le sana el corazón y pone su persona alcanzada por el amor de Dios, y entonces necesariamente surge el evangelizador. Si no evangelizamos, la fe está muerta. Si no oramos, la fe está muerta. Si no la ponemos en práctica, la fe está muerta. Pero eso, insisto, estés donde estés. O sea, esta prohibición y censura de Dios en el espacio público es una aberración. O sea, aquí no habla de Dios ni la corona. ¿Entiendes? Esto es una verdadera barbaridad. Porque es una censura voluntaria. ¿Pero esto qué es? ¿Qué violencia es esa para no poder hablar de Dios cuando es la tradición mayoritaria de nuestro pueblo? Cuando es lo que configura el bien de las personas. Es lo que le da sentido. Porque la fe es necesaria para la vida en común, para el bien común. Este arrinconamiento de la fe al ámbito de lo privado, eso es una reducción, eso no es así. Lo que más une a los pueblos es la fe. Lo que más sentido le da al construir con otros el bien común es la fe. Crea vínculos, nos formamos parte de un mismo pueblo. El mandamiento honrarás padre y madre se extiende también a la patria, que es la tierra de nuestros padres, y eso vincula. En la medida en que se seculariza la sociedad, no tenemos ninguna fuerza para vivir unidos. Se afirma solo el principio de autonomía, sea de un territorio, sea de la persona, y al final eso es la selva, así no se puede vivir. La fe es la gran contribución al bien común, es lo que hace justicia a los pueblos, es lo que les da la verdad para vincular sus personas. Eso es la evangelización, que no es abstracta, sino que se va construyendo desde cada espacio. Y vosotros tenéis, yo creo que ahora, es una bendición poder estar aquí, los que me habéis invitado, porque la gran regeneración de Hispania viene por la educación y la familia, es que no hay otra. No hay otra manera, no podemos esperar de otras instancias. Regenerar y reconstruir por la gracia de Dios con paciencia, con artesanía, con verdadero amor y paciencia las familias y la educación, pero tener claves para poder educar, conocer bien lo que es el alma de los niños, lo que es la verdadera persona, lo que es la antropología adecuada. Y desde ahí, pacientemente, como hicieron los primeros cristianos, regeneramos la persona, la familia y con ella la sociedad. Al menos estas son las claves que yo entiendo. Quedan 5 minutitos si queréis hacer alguna pregunta más. Lucía en Internet pregunta que cómo ejerce un educador católico ante la actual situación social de persecución y tibieza, incluso en colegios con nombre católico. Pues esto se responde fácilmente, no os preocupéis, estas cosas suelen suceder. La técnica no lo arregla todo, hacedme caso. Ayuda, y ayuda mucho, pero no es la respuesta. Esto es ya les pasó a los primeros cristianos. Es que hoy el precio de la evangelización pasa por el precio de nuestra persona. No hemos llegado a la sangre, queridos amigos, no os preocupéis. Pero el ser testigo significa ser mártir. Y esto es necesario.
en cualquier situación y en cualquier contexto, porque no peleamos contra la carne y contra la sangre, sino contra los principados dominadores de este mundo. El tema de la educación está sistemáticamente destruido desde las grandes instancias internacionales que han ido provocando toda una antropología que no tiene nada que ver con la antropología adecuada. Ahora lo que privilegia a nuestra sociedad es la ideología de género, no vamos a hablar ahora de eso, pero eso destruye la propia naturaleza de la persona. Por tanto, estamos no en una situación neutral, sino en una situación verdaderamente de lucha, de combate de la fe. Por eso necesitamos las armas de la oración, los sacramentos, la purificación del corazón en el sacramento de la penitencia, el agruparnos en espacios donde se pueda vivir la vida cristiana, los movimientos, las parroquias, los colegios católicos, lo necesitamos. Pero eso será siempre así. También dentro del espacio de la Iglesia donde puede haber caballos de Troya, ha habido siempre. Y por tanto, hemos de repetir las palabras del Salmo: tu gracia vale más que la vida. Es que es tanta la alegría que el creyente siente descansando en el amor de Dios, que es la perla preciosa, es el tesoro escondido, no lo cambia por nada. Y aunque sufra en el combate de la fe y la persecución, pues da gracias a Dios. Y no rehúye a nadie. Porque el Señor nos ha enseñado a no responder nunca al mal con mal, sino siempre con bien. Es lo que hacían los primeros cristianos. Se alegraban de poder sufrir por Cristo. Y en sus labios estaba lo que el Señor había dicho: el perdón. Padre, perdónalos. Y el perdón a los enemigos es identidad clara cristiana. Y solo el amor redime a las personas. Y solo el amor puede crear lazos, incluso en aquellos que puedan pensar que son enemigos de la Iglesia. Aprender de los primeros cristianos lo que está reclamando estos momentos. Pero lo que está en juego, queridos amigos, no es más o menos un pequeño accidente en la vida de las personas, de las familias o de los colegios. Lo que está en juego es la persona. Lo que está en juego es vida o muerte. Que las personas vivan como hijos de Dios o como personas que se van autodestruyendo y perdiendo a sí mismas. Y eso vale la pena, por eso les decía la pedagogía de los santos, de no anteponer nada a Cristo, porque Cristo es nuestra verdadera esperanza. En Él está depositado todo lo que el corazón anhela. Y acabo. Es que nuestro verdadero aliado, incluso de aquel que no nos quiere bien y nos persigue, nuestro verdadero aliado es el corazón. El corazón de cada persona, porque ahí está escrito el deseo de Dios. Y por eso la evangelización no hace violencia a nadie, porque le anuncia lo que el corazón desea. Y aunque haya resistencias, nosotros estamos convencidos, porque lo hemos recibido por gracia de Dios y lo hemos experimentado, que lo que el corazón de toda persona, niño, adulto, adolescente, anciano, desea es a Dios. Y por tanto la mejor limosna que podemos hacer, y más vosotros en el campo de la educación, es darle lo que de verdad está ajustado a las exigencias del corazón. Es Dios conocido en Cristo, que habita en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la maravilla de los siglos. Que hay persecución, bienvenida sea, bendito sea el Señor. Siempre ha sido así.